Hola hermanos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Eterno, la apostasía se incrementa más y más cada día, y pronto la división entre egipcios y hebreos se manifestará con total y absoluta fuerza, por lo cual te pedimos que nos ayudes a lidiar con amigos y familiares que de repente serán para siempre egipcios, y para que, por supuesto, ellos no nos lleven de vuelta a Egipto, y para que nos ayudes a soportar inclusive esas traiciones, tal como le ocurrió a Jesús con uno de sus discípulos. En el nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, así es, la apostasía no para, se incrementa desenfrenadamente, es de locos, y como ya les había dicho en un video pasado, todas las religiones cristianas, junto con todas las religiones paganas, llámese Islam, budismo, sifismo, en fin, todas las religiones del mundo se han unido para celebrar la cumbre climática adoradora de la Pachamama COP27, la cual, como si fuera poco, tendrá lugar en el icónico Monte Sinaí en Egipto, recontra plop. Es decir, hermanos, por favor, el lugar que han escogido es obvio que tiene una referencia espiritual muy clara. El Monte Sinaí, bueno, sabemos que el mundo es tan ignorante de lo que ocurrió en el Monte Sinaí, pero en este video vamos a revelar todo lo que está ocurriendo detrás de esta blasfemia global que está a punto de ocurrir en noviembre 12 y 13 en el Monte Sinaí. Es de locos. Entonces, hermanos, no olvidemos que las principales religiones que lideran este desastre blasfémico que está a punto de ocurrir son las religiones católica y evangélica. Ellas lideran este movimiento por detener el cambio climático. Plop. Nunca antes al ser humano se le había ocurrido una idea tan enloquecida de creer que él es capaz de hacer que la temperatura del mundo descienda o ascienda, y que por cambios en el comportamiento del ser humano se reduzcan las tormentas o de repente llueva. Ahora, nosotros hemos visto desde que empezó el tema del cambio climático que esto ha sido promovido por los científicos, y suponíamos que esto era un tema científico y suponíamos que su solución sería científica, pero ya se empiezan a destapar las cartas justo en esta cumbre climática COP27, porque ahora está siendo realizada en el Monte Sinaí. Entonces se nos empieza a mostrar lo que hay tras bambalinas, que detrás de esto hay un asunto religioso, tal y como el Papa Francisco lo expuso en la encíclica Laudato Si, cuando él dijo que para detener el cambio climático había que reposar en domingo y realizar los sacramentos católicos, plop. Sin embargo, en las noticias, cuando se habla del cambio climático, solo vemos a los científicos, y los científicos esto y los científicos aquello, pero resulta que también esos científicos están unidos, agrupados, en la masónica Pontificia Academia de la Ciencia, plop. Entonces, hermanos, estos líderes religiosos de la Iglesia Católica y Evangélica se preparan para exigir que los moradores de la tierra hagan un arrepentimiento climático. Plop. Y esto es de lo más curioso, hermanos, porque el pueblo hebreo, recordemos, salió de Egipto para ir al desierto, específicamente fueron al Monte Sinaí. Y fueron al Monte Sinaí a celebrarle fiesta al Señor. Ojo con eso. Y nosotros ahora venimos también aprendiendo lo que significa salir de Egipto al Monte Sinaí. Por supuesto, nosotros sabemos que este es un proceso que se va a dar a nivel global, porque de repente el mundo pasa de 7 vacas gordas, que es un periodo de abundancia que nos representa a Egipto, a un periodo de 7 vacas flacas, que es un periodo de escasez que nos representa al Monte Sinaí, al desierto. Y nosotros recordamos como la expresidenta del Fondo Monetario Internacional, la señora embrujada Christine Lagarde, dijo que en el 2014 empezaban los 7 años de las vacas gordas, pero ahora el presidente Macron acaba de decir que se acabaron los tiempos de las vacas gordas, por lo cual siguen los 7 años de vacas flacas, es decir que todos vamos en camino al desierto. Empezamos todos a salir de Egipto al desierto, por lo cual entendemos que vienen tiempos de escasez, y eso simboliza al desierto, y todos los seres humanos venimos en ese mismo camino. Pero luego, ¿qué va a ocurrir? La mayoría de seres humanos van a empezar a blasfemar en contra de Dios, tal y como ocurrió con muchos de los del pueblo hebreo y también de una multitud que salió de Egipto, que eran egipcios, que también iban con el pueblo hebreo, y cuando se vieron en el desierto con esa escasez tan terrible, pues empezaron a blasfemar y a blasfemar, hasta que de repente pues blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros también vamos a ver muy pronto, cuando la mayoría del mundo empiecen a adorar a la Madre Tierra y al Sol, mezclando su cristiandad con una extraña religión climática, en donde ahora ellos tienen mandamientos climáticos y se arrepienten de sus pecados climáticos. Entonces, hermanos, ahí es cuando ellos van a decidir
si adorarán a el Creador en espíritu y en verdad, y se arrepentirán de violar la verdadera ley de Dios, o si van a adorar a la Pachamama y al Sol, y van a obedecer lo que el Papa Francisco les dice en su encíclica Laudato Si, en donde para disminuir la temperatura del mundo del Sol, tenemos que reposar en un supuesto día de reposo que no aparece en la Biblia, que es el domingo. Plop. Entonces uno se queda maravillado del nivel de hipocresía de estos curas y pastores, porque ellos se hacen los locos, hermanos, y no revelan la verdadera agenda que hay detrás de este concepto de cambio climático. Pero no olvidemos que eran ellos los que hasta hace algunos años se llenaban la boca diciendo que la ley del monte Sinaí estaba abolida y que el que quisiera guardar la ley estaba bajo el pacto de la esclavitud. Y para eso sacaban fuera de contexto, como siempre hacen además, al apóstol Pablo, cuando leían en Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 25. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, hermanos, estos pastores brincaban de felicidad diciendo, oh, estamos bajo la gracia, y por tanto ahora podemos pecar libremente, y el que quiera dejar de pecar, ese está bajo la ley del monte Sinaí, porque en el monte Sinaí fue que Moisés recibió la ley y las 2 tablas de piedra. Así que el que quiera guardar la ley, decían estos pastores, ese está bajo la esclavitud, es hijo de la sierva egipcia Agar. Entonces, nosotros recordamos que esos líderes religiosos que predicaban esa locura, que además aún hoy en día la siguen predicando, esos líderes religiosos son los que se van a reunir. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Y qué van a establecer en el monte Sinaí? Un pacto climático, hermanos. Es decir, la hipocresía más nauseabunda y horrenda que jamás haya podido verse en el mundo. Estos decían que estaban bajo la gracia y que ya no estaban bajo el pacto del monte Sinaí. Son los mismos líderes religiosos que hoy se reúnen o se van a reunir en la cumbre climática COP27. ¿En dónde? En el monte Sinaí. ¿Y a qué? A establecer un pacto climático. Que como ya les expliqué, mucho ojo del gran engaño que hay en el mundo, en donde las personas piensan que este es un tema de ahorrar luz, ahorrar agua. No, es un tema religioso, y el trasfondo de todo este movimiento es religioso, y finalmente las personas serán llevadas a adorar un falso dios solar en domingo, para apaciguar la furia de la madre tierra. Es de locos, hermanos. Entonces nosotros no olvidemos de dónde era la sierva Agar. Esta era la sierva de Abraham y Sara. Ellos tenían una sierva egipcia que tuvo un hijo que se llamaba Ismael. ¿De dónde era la sierva Agar? Era de Egipto. La reunión climática COP27 tendrá lugar en Egipto. Sí, hermanos, ahí mismo, en Egipto, donde se establecerá esta cumbre climática COP27. Ahí, en el monte Sinaí. Hermanos, es que esto no se lo puede inventar nadie, porque las coincidencias no existen. ¿De qué habíamos hablado en el video pasado? De que hay un pacto que Dios hizo con Abraham, ¿ok? Ojo, es un pacto, es una promesa. Y luego, la descendencia de Abraham fue esclavizada en Egipto. Dios le advirtió a Abraham que eso ocurriría para que él le explicara a sus hijos que serían esclavizados en Egipto, como en efecto ocurrió. Y luego, también ocurrió lo que Dios le había prometido a Abraham, que Dios se acordaría de su promesa con Abraham, de su pacto. Y este es el pacto, que Dios le daría a Abraham y a su descendencia posesión de la tierra. En este caso, es obvio que aquellos que no sean hijos de Jacob serán expulsados de la tierra, porque para ellos no es la promesa, o ellos no están bajo la promesa. Pero ojo, los que no son hijos de Sara, ellos son hijos de Agar, y para ellos está la otra profecía, que la sierva Agar fue expulsada de la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, esto lo confirmamos en Gálatas, capítulo 4, versículo 30 al 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hablamos entonces claramente en términos espirituales. Todos los que se acogen a la promesa de Abraham son hijos de Sara. Los que no, pues son hijos de la esclava. Es decir, hermanos, que no son hijos legítimos, sino que son hijos inmundos. Por lo cual, nosotros ahora vemos que el mundo entero se unifica. Estas religiones apóstatas e inmundas se unifican. ¿Y para dónde cogen? Cogen para el monte Sinaí, hermanos. Es decir, esto no se lo inventa nadie. Ellos mismos dan testimonio entonces que son los hijos de la esclava Agar. Es que ni siquiera es Dios
quien los está condenando a ser hijos de la esclava Agar. Son ellos mismos, los que van y se posesionan en el monte Sinaí. Y por supuesto, todos los que les obedezcan a estos locos brujos climáticos. Ahora, hermanos, hay una profecía que dice que los hijos de la esclava Agar serán echados de la tierra. Y cuando nosotros vemos que el mundo se está unificando en torno al monte Sinaí, pues eso nos lleva a pensar que algo está a punto de ocurrir, ¿verdad? Es que estamos viendo que la segunda venida de Jesús es inminente. Hemos hablado de que Jesús debe venir antes del 2031. Alguien dirá, oh no, Cusatón, estás poniendo fechas. Ok, bueno, olvidémonos de eso. Ahora esta gente se reunirán en el monte Sinaí a blasfemar contra Dios. Y lo harán todos unificados a nivel global. Porque la cumbre climática COP27 es una cumbre global. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que va a darse una separación. Hijos de Agar a un lado, hijos de Sara a otro lado. Cabritos a un lado y ovejas a otro lado, plop. Y resulta para el colmo de las ironías, de esas ironías, que estos sacerdotes católicos y pastores evangélicos eran los que se llenaban la boca diciendo que nosotros éramos los hijos de la esclava Agar. Sí, ellos decían que nosotros éramos los que estábamos bajo esclavitud. ¿Y por qué? Porque guardábamos la ley. Pero ahora son ellos los que van al monte Sinaí. Es de locos, pero ya hemos probado entonces que ellos son los hijos de la esclava Agar, porque ellos vuelven al monte Sinaí. Y no vuelven ni siquiera a restaurar la ley de Dios. Vuelven es a adorar al sol, hermanos. ¿Dónde lo quieren adorar? En el monte Sinaí. Es decir, hermanos, que estos son los que erigieron ese becerro de oro. Cuando Moisés fue a recibir la ley al monte Sinaí, el pueblo estaba en ese mismo monte bailando desnudo alrededor de un becerro de oro. Y esto es lo que está ocurriendo en esa cumbre climática COP27. La realidad es que todos están bailando desnudos alrededor de ese becerro de oro, que recordemos es una deidad solar. Ya nosotros hemos visto cómo en Egipto había un dios becerro con un sol entre sus dos cachos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos menciona en el pasaje que leímos dos pactos. El primer pacto es el del monte Sinaí, el cual es referido como el viejo pacto, en donde Moisés recibe la ley en tablas de piedra. Uno pensaría, hermanos, que estos líderes religiosos tal vez querrían subir al monte Sinaí a restaurar esas tablas de piedra. Pero ni siquiera eso, porque ellos van al monte Sinaí es a establecer un pacto climático y a imponer sobre el mundo otros mandamientos, los tales 10 mandamientos ambientales. Impresionante. Ahora, para darles claridad a aquellos que no entienden este capítulo 4 de Gálatas, en donde el apóstol Pablo se refiere al monte Sinaí para hacer referencia a aquellos que están bajo la ley. Y nosotros recordamos que Moisés recibió la ley escrita en tablas de piedra precisamente en el monte Sinaí. Y también le fueron dadas las instrucciones para la construcción de un templo terrenal en donde un sacerdote humano expiaría los pecados del pueblo. Sin embargo, era apenas obvio que mientras hubiera un sacerdote humano en ese templo terrenal que Moisés iba a construir, pues ese sacerdote humano también era pecador. Es decir que, aunque querría expiar los pecados del pueblo, no lo podría hacer por completo, debido a que el sacerdote era humano y entonces también pecaba. Por lo cual terminaba ocurriendo que el sacerdote humano no tenía el poder de expiar de una vez y por todas los pecados del pueblo. Es decir, no podía liberar a una persona del pecado para siempre, sino que la persona estaba siempre en un círculo vicioso, lo que nosotros hemos llamado Ouroboros, una serpiente que está dando vuelta en círculos dentro de la persona. Es decir, este comportamiento en donde la persona peca y luego se arrepiente y luego peca y luego se arrepiente. Y el sacerdote humano no era capaz de eliminar ese círculo vicioso, debido a que él también lo tenía dentro de sí mismo. Y por tanto, no podía de alguna forma romper ese círculo vicioso. Y esto por supuesto no es lo que Dios quiere. Dios quiere es que tú seas liberado de la esclavitud del pecado y que no vuelvas a pecar jamás. Ese es el objetivo de Dios, y no tenerte esclavizado al pecado. Por lo cual, nosotros vemos que aunque este templo terrenal se construyó para expiar pecados, su objetivo no era específicamente expiar pecados, sino darle a entender al pueblo hebreo que vendría un libertador, el cual se entregaría por ellos, daría su vida para liberarlos del pecado. Y ese era el objetivo primordial de ese tabernáculo. Es decir, que lo que se entregó en el monte Sinaí como ley, lo llamamos viejo pacto, debido a que había un nuevo pacto mejor, en donde venía un libertador, un sumo sacerdote, que ahora sí tenía el poder para romper ese círculo vicioso del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 4, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, refiriéndose a Jesús, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este es el pacto del monte Sinaí, un pacto que finalmente no puede quitar los pecados. Así que el apóstol Pablo le está explicando al pueblo judío, miren, ya no es necesario que estemos bajo el viejo pacto, en donde teníamos un sumo sacerdote humano, porque ahora tenemos un mejor sumo sacerdote llamado Jesucristo, y Él es sumo sacerdote de un mejor templo o tabernáculo que está ahora en los cielos, en donde ya nuestros pecados no son expiados por un día, para luego volver a pecar al día siguiente, sino que ahora somos liberados del pecado para siempre. Por lo cual el apóstol Pablo declara en Gálatas, capítulo 4, versículo 21 al 23, «Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa». Entonces, hermanos, entendamos lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. El pacto del monte Sinaí es un pacto que finalmente no te libera del pecado, sino que el pueblo hebreo permaneció en la carne debido a que finalmente nunca podían ser totalmente liberados del pecado, porque siempre el sumo sacerdote también era pecador y no era capaz de romper ese círculo vicioso pecador. Sin embargo, había una promesa, la promesa de que vendría un libertador llamado Jesucristo. Y entonces, esos son los que el apóstol Pablo dice que son hijos de Sara, los que están por la promesa. Esos son hijos de la libertad, porque son liberados finalmente y para siempre del pecado. Por lo cual entendamos, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Leamos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así que, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Es decir, los que son hijos de la sierva Agar. Son los que violan la ley, hermanos. Por supuesto, no como dicen los pastores evangélicos, que los que violan la ley son los que son hijos de la libre, son los que están bajo la promesa. Plop, es de locos. Nosotros entendemos claramente que aquellos que son liberados del pecado ya no están bajo la ley, porque ya no pecas, porque has sido liberado del pecado. Es decir, física y literalmente ya no pecas. Eso es estar liberado del pecado. Y si ya no pecas, entonces ya no estás bajo la ley, porque la ley no puede castigarte. ¿Y por qué no? Porque ya no estás violando la ley, no pecas. Por lo cual, hermanos, qué impresionante cuando seguimos esta ruta, donde vamos de Egipto, de la abundancia, al monte Sinaí, que representa la escasez. Y no lo hacemos para estar bajo la ley, sino para ser liberados del pecado. Y los que han sido liberados del pecado son como Moisés, hermanos, los cuales pueden subir al monte Sinaí y Dios los bendice. Pero el pueblo que trata de ir al monte Sinaí y luego terminan bailando alrededor de un becerro de oro, ya vamos a ver qué es lo que les va a ocurrir, hermanos. Ustedes esperen nada más. Esperen algo terrible que va a ocurrir. Y luego estas personas salen a llorar. Oh no, ¿por qué me ha pasado esto? Pero ya sabemos que no es Dios el que les causa esas desgracias, sino que es el mismo al que ellos adoran, el que los azota. Entonces, hermanos, nosotros entendamos que estamos ante dos grupos de personas en el fin de los tiempos. Los que quieren seguir siendo esclavos del pecado y los que quieren ser liberados del pecado para siempre. Los que son o serán liberados del pecado, pues obviamente tienen que guardar la ley. Y no lo harán por imposición, por decreto de Estado, porque eso obviamente es una contradicción. Lo tienen que hacer por libre voluntad y decisión propia. Es decir, que no es algo que Dios te va a imponer y tú vas a tener que obedecer a Dios, porque si no vas a tener mucho miedo. No va a ser así. Va a ser algo que tú vas a tener que escoger por decisión y voluntad propia, y por eso entonces debes orar. Dios, pon en mi corazón esta voluntad y decisión propia de no volver a pecar, ¿ok? Y luego vemos el otro grupo, en donde hay una diferencia rotunda. Son los que son pecadores y quieren estar bajo la ley, y ahora ellos vuelven al monte Sinaí, declarando que son hijos de la sierva Agar. Y estos son los que serán echados de la tierra, ¿ok? Y resulta que estos van a ser obligados. Ellos sí serán obligados, en contra de su voluntad, a someterse a 1000 leyes más difíciles de guardar que la ley de Dios. Y vamos a ver, impuestos, te van a obligar a comer insectos, te van a obligar a no usar la energía eléctrica, no te vas a poder bañar todos los días, no vas a poder regar la grama o el jardín de tu casa, ya no podrás andar en vehículo, te van a imponer nuevos mandamientos climáticos, vas a tener que beber agua de la alcantarilla, no vas a poder usar calefacción ni aire acondicionado,
Todo esto por obligación, por imposición. ¿Por qué? Porque son hijos de la esclava Agar, y así se tratan los esclavos. Ahora, de nuevo, el apóstol Pablo nos dejó esto muy claro, porque él nos habla de dos pactos. De nuevo, el primer pacto es el que se estableció en el monte Sinaí, al cual pertenecen todas las religiones cristianas de hoy en día, aunque ellos digan que no están bajo el viejo pacto. Hoy dan testimonio ellos mismos que sí están bajo el viejo pacto. Claro, que por supuesto que ellos no son Moisés, y ellos son esa gran multitud que estaba también en el monte Sinaí, pero que pretendían adorar a Dios, pero que a la final estaban bailando alrededor de un becerro de oro. ¿Entienden, hermanos? Porque son hipócritas, son engañosos, y ellos te dicen una cosa pero hacen otra. Entonces, todo este cuento de cambio climático venía de los científicos, pero ahora de repente empiezan a sacar la cabeza líderes religiosos. Y uno se pregunta, ¿qué pepinos tiene que ver la religión en una cumbre climática? Pero ya sabemos, hermanos, que desde un principio esto ha sido siempre un tema religioso, porque la encíclica Laudato Si del Papa Francisco declara que la manera de reducir el cambio climático es reposando en domingo, y que el mundo se salvará de la catástrofe climática precisamente haciendo los sacramentos católicos. Porque no olvidemos que no solo el Papa Francisco habla de reposo en el domingo como un día para estar en la casa. Es decir, no es solamente un reposo tuyo colgado en una hamaca viendo televisión en tu casa. No, cuando el Papa Francisco habla de reposo en domingo, él se refiere a que tienes que ir a una iglesia y tienes que realizar algunos de los sacramentos católicos, como comer la galleta o confesarte ante el sacerdote. Porque según el Papa Francisco, si tú haces esas cosas, entonces el cambio climático disminuirá y la temperatura del sol va a bajar. Plop. Esto es lo que llamamos salvación por obras. Entonces miremos este gran engaño, en donde se habla del domingo como un día de reposo. Ojo, reposo, pero las personas finalmente son sometidas a hacer obras. Obras como comer la galleta o confesarte, la Eucaristía, en fin. Eso se llama salvación por obras. Y por supuesto, quiere decir que no estás reposando, porque sigues trabajando. Y eso es obvio porque eres un esclavo. Eres hijo de la esclava Agar. Quiere decir que estás aún en esclavitud, porque un esclavo nunca tiene reposo. Por otro lado, el séptimo día, sábado, como verdadero día de reposo, es el único día de la semana en el que somos liberados de nuestras obras. Y ahora en este caso, decimos de todas las obras. No solamente obras que tienen que ver con cuestiones laborales, sino obras que tienen que ver con asuntos espirituales. Porque en el sábado reposamos de todas las obras. Y eso quiere decir que no tenemos que hacer ninguna ceremonia religiosa. Llámala última cena, bautismo, caminar de rodillas, nada, no es necesario que hagas nada para lograr tu salvación. Así que en esto nosotros vemos otra claridad impresionante. Los que reposan en domingo son hijos de la esclava Agar, y los que reposan en sábado son hijos de Sara, hijos de la promesa. Los que reposan en domingo se pretenden salvar trabajando, como los esclavos, mientras que los que reposan en sábado, pues se salvan de gratis, sin obras. Es decir que los que reposan en domingo nunca han reposado de sus obras, y eso nos prueba que siguen siendo esclavos, porque nunca han recibido reposo. Y ese es precisamente uno de los puntos centrales de la liberación del pueblo hebreo, que es liberado de Egipto para ser llevado al monte Sinaí, precisamente para que tuvieran reposo en sábado. Entonces, en el desierto, el pueblo es liberado de sus obras, reposando en sábado. Pero el anticristo Francisco, que también trata de hacer pasar al mundo de abundancia a escasez, tratando de imitar lo que está haciendo el pueblo de Dios de salir de Egipto al desierto, pretende ahora seguir controlando al mundo a través de sus obras religiosas, en donde tú tienes que tratar de llegar a la salvación, inclusive tratar de salvar al mundo de la catástrofe climática haciendo parte de la Eucaristía, adorando a la Trinidad, confesándote con un cura, y de esta forma se salvarán las personas de los desastres climáticos. Ok, habiendo aclarado entonces cuál es el viejo pacto, entendiendo ya entonces que el viejo pacto es un pacto en donde un sumo sacerdote trataba de expiar pecados de una persona, y eso era imposible, porque ambos eran humanos. Ahora luego entendamos cuál es el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón,
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es entonces el nuevo pacto de la promesa, el cual ya no es un pacto de la letra, un pacto externo que está escrito afuera de nosotros. El nuevo pacto está escrito en nuestro interior, en nuestro espíritu. Entonces estamos en un pacto del espíritu. Por eso hablamos de los que están bajo la promesa, ahora están bajo el espíritu, porque recibimos la ley de Dios en el espíritu y ya no en 2 tablas de piedra. Por lo cual el apóstol Pablo declara en Gálatas capítulo 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que hermanos, nosotros tenemos ahora uno de los versículos más descontextualizados por parte de estos líderes religiosos apóstatas, los cuales nos acusan, diciendo que porque guardamos la ley, eso quiere decir que no estamos en la gracia de Cristo, aun y cuando el mismo Dios declara que Él escribirá sus leyes en nuestros corazones y que eso hará parte del nuevo pacto. Pero estos pastores y curas se contradicen de una manera tan impresionante, que ellos dicen que están bajo el nuevo pacto y que están bajo la gracia y que ya no hay que guardar la ley. Para entender esta contradicción, recordemos que antes todos estábamos esclavos de Faraón, queriendo decir, hermanos, que estábamos esclavos del pecado, como lo habíamos explicado ya, que bajo el viejo pacto del monte Sinaí, una persona nunca podía ser liberada del pecado. El pueblo hebreo recibió la ley en el monte Sinaí, en donde Moisés recibió instrucciones para que su hermano Aarón hiciera de sumo sacerdote y expiara los pecados del pueblo, mediante el sacrificio de toros y bueyes. Pero esa expiación no podía nunca ser definitiva, porque el pueblo otra vez volvía y pecaba. Se hacía obvio que ningún ser humano podía lograr la liberación de esa manera, ni por fuerza propia, ni a través de otro ser humano, porque todos los seres humanos eran y son esclavos del pecado. Por tanto, por la ley nadie puede ser justificado, ¿verdad? Ya lo vimos. Ningún ser humano es capaz de guardar la ley. Por eso el apóstol Pablo dice algo que es obvio. Los que queréis justificarse por la ley están desligados de Cristo y por tanto han caído de la gracia, porque finalmente es imposible liberarse a través de la ley. Es imposible. Ahora, hermanos, para pasar de ser esclavos de Egipto a ser liberados y ser hijos de la promesa, entonces se requería de un libertador. Ya no un sumo sacerdote humano, sino ahora un sumo sacerdote celestial, Jesucristo. Así que es obvio que no hay ceremonia religiosa que tú puedas hacer que te libere del pecado. Llámala como la quieras llamar, bautismo, última cena, circuncisión, etc. Nada de lo que tú hagas en la carne te va a liberar del pecado, porque es el mismo concepto. Tú piensas que te vas a justificar a través de la ley, es imposible. Entonces, ningún ser humano por su propia fuerza puede obtener la liberación, ni siquiera si el mundo entero se unifica y todos decretan una ley como piensan hacer, en donde todo el mundo va a tener que arrepentirse en domingo y comer la última cena y adorar a la Trinidad, y que eso hará que el cambio climático se reduzca, y así el mundo se salvará. No se puede, porque el ser humano está despojado de esa capacidad de salvarse a sí mismo. Simplemente no se puede. Por esto, Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvar al ser humano. Ahora entendamos esto, que el ser humano es esclavo, y por tanto, un esclavo no puede liberar a otro esclavo, porque está escrito en Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces no olvidemos que una persona se hace esclava por sus deudas. Y asimismo, nosotros los seres humanos nos hicimos esclavos del demonio por nuestros pecados, que ahora son como una deuda que tenemos. Por eso Jesús tiene que venir y decir, ok, yo voy a pagar esa deuda. Y los seres humanos ya no van a pagar la deuda la va a pagar Jesús. Cosa que no podía hacer Aarón, porque Aarón también debía, tenía una deuda porque era pecador. ¿Cómo podía alguien pagar la deuda de otro si ni siquiera puede pagar la deuda suya? Primero tiene que pagar su propia deuda y luego pagar la deuda del otro. Por lo cual un sacerdote humano no puede limpiar los pecados de otro ser humano, porque es pecador. Entonces se requería, hermanos, de otro libertador, un sumo sacerdote celestial, que venía a pagar nuestras deudas. Y ese es el regalo que recibimos de Jesús, que Él paga nuestras deudas y recibimos eso de forma gratuita. Es lo que se llama la gracia, salvados por la gracia, porque no teníamos cómo liberarnos, estábamos esclavizados. Y por supuesto, ¿qué le podíamos dar a Dios? Él no recibe dinero, ni regalos, ni obsequio, porque ya todo le pertenece. Es decir, la tierra es de Él. ¿Acaso le diremos a Dios, te voy a dar una hacienda? Pues no, porque ya le pertenece. Entonces, sabemos que para Dios, esta deuda solamente se puede pagar con la vida. Y no hay otra forma. Es decir, que la paga por el pecado es la muerte. Es la única forma entonces de saldar esa deuda. Y es algo que está como muy claro. Dios no va a cambiarlo.
simplemente aquel que peca debe morir. Por tanto, por supuesto que si nosotros fuéramos a pagar esa deuda, pues finalmente tendríamos que morir y todo habría acabado. Por esto vemos que nosotros somos salvados por gracia, porque finalmente no tuvimos que entregar nuestra vida por nuestras deudas, sino que Jesús entregó su vida por nuestras deudas. Pero luego, hermanos, es de lo más loco que un pastor te predique, que luego de que Jesús pagó tus deudas, luego te diga que ahora eres libre para volver a endeudarte. Es decir, que ahora puedes volver a pecar, porque ahora estás salvado por la gracia. Es de lo más loco. Literalmente es como si te fueran a embargar la casa, y alguien viniera y pagara la deuda de la hipoteca, y luego un asesor en finanzas te dijera que te vuelvas a meter en una hipoteca, sabiendo que igual tú no tienes cómo pagar la hipoteca, y que lo que va a ocurrir es que te van a volver a querer quitar la casa. Entonces, hermanos, así son los líderes religiosos de hoy en día. Te predican que porque estás bajo la gracia, ahora puedes violar la ley de Dios, cuando es obvio que el problema de violar la ley de Dios es que tú te endeudas, y ahora esa deuda solamente puede ser pagada con tu propia vida. Y por supuesto Jesús dio la vida por ti una sola vez, y no puede devolverse del cielo a la tierra para volver a morir por ti, para que de nuevo tú seas liberado de esa deuda. Así que la cosa es realmente seria. Y luego, hermanos, uno se pregunta, o alguien dirá, ¿por qué, si estamos todos salvados por la gracia, por qué algunos ya recibieron el 666 y finalmente están perdidos para siempre? Si Jesús pagó la deuda por todos los seres humanos, y no solo por un grupo, sino por todos. ¿Por qué algunos ahora están despojados de la salvación eterna? Pero luego entendemos, hermanos, que la gracia es un regalo, y eso significa que debe aceptarse de forma voluntaria y libre, porque precisamente una persona libre puede recibir un regalo, pero el esclavo recibe órdenes. En ese caso, la señal de que una persona acepta esa gracia de Cristo es precisamente lo que estamos estudiando en este video, que finalmente entras en reposo, es decir, que ahora reposas en sábado guardando toda la ley. Por esto leemos en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico. Y es apenas obvio que aquel que guarda el sábado como día de reposo, tiene que guardar toda la ley. Así que en este video estamos probando el por qué el sábado sí es una señal de que somos hijos de la promesa, y que no somos ya hijos de la sierva Agar. Porque en el sábado ahora somos salvados por gracia. Es decir, que reposamos de nuestras obras. Somos liberados de la esclavitud. Porque es un día en el que no hacemos ceremonias religiosas. Pero los que reposan en domingo, ellos dan testimonio de que son hijos de la sierva Agar. Porque siguen tratando de salvarse por obras, haciendo ceremonias religiosas. Es decir, que no han salido de la esclavitud de Egipto y por tanto están despreciando la gracia de Dios. Hermanos, esto es algo irrefutable, porque todas las religiones, llámalas como tú quieras, están haciendo eco de la encíclica Laudato Si, en donde el Papa Francisco declara que el planeta se salvará reposando en domingo. Es decir, la salvación la obtiene el ser humano a través de sus obras. En ese caso, si todos, al unísono, reposamos en domingo y hacemos ceremonias religiosas, entonces él dice, el Papa, que revertiremos el cambio climático y nos salvaremos. Pero está probado en este video que el ser humano está despojado de la capacidad de salvarse a sí mismo, porque es pecador. Es decir, hermanos, que cuando nosotros hacemos algo de carácter religioso, encaminado a que haya alguna salvación, en ese caso, cuando hacemos alguna ceremonia religiosa, como para que no muramos, o tal vez tengamos alguna enfermedad o para que esa enfermedad no nos mate, pues eso está mal. Eso da prueba de que somos hijos de la sierva Agar, porque seguimos en este camino de la salvación por obras, por lo cual no hemos recibido la gracia de Cristo, porque en la gracia de Cristo reposamos, porque hemos sido liberados del pecado. Es apenas obvio entonces que el sábado como día de reposo es una señal que distingue a los que se declaran incapaces de salvarse a sí mismos, una señal que distingue a aquellas personas que son conscientes de que por sus propios medios, por sus propias obras, no pueden lograr la salvación, y por eso acogen la gracia de Cristo. Miremos entonces la hipocresía de estos líderes religiosos, hermanos, cuando ellos nos acusan, aún hoy en día, diciendo que aquel que quiera abandonar el pecado, es decir, los que quieran guardar la ley, son los que están repudiando la gracia de Cristo. Pero ahora son ellos, estos líderes religiosos, los que están en el monte Sinaí. Y no contentos con eso, ni siquiera están aceptando la ley de Dios, sino que están estableciendo otro pacto, un pacto climático. Es decir, que repudian la gracia de Cristo. Es de locos. Entonces, hermanos, mientras las personas del común son engañadas por estas cumbres climáticas, pensando que todo es un evento científico, la realidad es que la Iglesia Católica está detrás de todo esto, usando sus logias secretas. Impresionante. Pronto el domingo será establecido como un día de reposo global obligatorio, pero mientras tanto Dios le está poniendo una señal a su pueblo, y es la señal del sábado como día de reposo. La Iglesia Católica, por su parte,
le está poniendo una marca a la mayoría de personas del mundo, la marca del domingo, como una marca de su autoridad, plop. Ahora, en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con el pueblo hebreo, que hoy llamamos Viejo Pacto, mediante el cual, hermanos, ya vimos que se establecieron ritos ceremoniales encaminados a expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, la promesa que Dios le da a Abraham de que su simiente recibiría la tierra por heredad no es anulada por el pacto del monte Sinaí. ¿Ok? Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, una vez ratificado nadie lo cancela ni le añade. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado de Dios para con el Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa. Pero Dios por la promesa la dio a Abraham. Ahí está, hermanos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Primero, la promesa fue hecha a Abraham. Recordemos, Dios estableció un pacto, una promesa con Abraham, diciéndole que su simiente heredaría la tierra. Y por supuesto, el pacto que se establece en el monte Sinaí, 430 años después de que Dios hace esa promesa con Abraham, no anula esa promesa. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 21. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si alguna ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esto lo explico porque hay muchos pastores endemoniados que dicen que el sábado como día de reposo pertenece a una ley dada en el monte Sinaí, pero eso es totalmente incorrecto, porque el sábado como día de reposo precisamente hace parte de esa promesa que Dios hace con Abraham. Leamos en Génesis capítulo 26, versículo 4 al 5. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todos los gentiles de la tierra serán benditos en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi observancia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Dios le promete a Abraham que a su simiente, refiriéndose a Jesús y a todos los que acepten la gracia de Cristo, a ellos les daría la tierra por heredad. Esa es la promesa que tenemos todos. Pero esa promesa va ligada a una observancia de mandamientos, estatutos y leyes de Dios. Entonces, aun y cuando la descendencia de Abraham fue esclavizada en Egipto, lo cual no parecía tener lógica por la promesa que Dios le acababa de hacer a Abraham, pero Dios igual le advierte a Abraham que él luego liberaría a la descendencia de Abraham de Egipto. Y entonces ahí es cuando el pueblo hebreo, que eran hijos de Abraham, son llevados al monte Sinaí precisamente para restablecer esa promesa. Y aunque vemos un pacto que se establece, también en ese mismo pacto se está restableciendo la promesa que Dios hizo con Abraham. Entonces, hermanos, en esa promesa que Dios hizo con Abraham es que va ahí incluido el sábado como día de reposo y como una señal. Por lo cual, hermanos, cuando vemos que el mundo entero se unifica y se está reuniendo precisamente en el monte Sinaí, en donde Dios reiteró esa promesa con Abraham, y en esa promesa se incluía el sábado como día de reposo, y que luego es de nuevo ratificado como una señal para el pueblo de Dios. Pero ahora hay otro pueblo que está en el monte Sinaí, y están bailando alrededor de un becerro de oro, que es un falso día de reposo, hermanos. Impresionante. Lo van a hacer en el monte Sinaí, y hablan de un arrepentimiento climático, pero de la ley de Dios no quieren saber nada. ¿Qué quiere decir eso? Que rechazan la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque esa promesa estaba condicionada. Si Abraham obedecía las leyes de Dios, su descendencia recibiría la tierra por heredad. Y esta hipocresía de estos pastores solo nos muestra, hermanos, que están a punto de blasfemar para siempre contra el Espíritu Santo. Y esto es parte de lo que les voy a probar en este video. Que lo que va a ocurrir en la cumbre climática COP27 en el monte Sinaí va a ser el inicio del fin del mundo. Es una terrible blasfemia en contra del Espíritu Santo, hermanos. Y esto nos lo aclara el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. El que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ojo, hermanos, porque estamos hablando de la gracia, de una liberación, en donde tus deudas son pagadas como un regalo gratuito, lo cual quiere decir por gracia. Pero ¿qué ocurre cuando tú desprecias ese regalo gratuito y no aceptas que se te paguen tus deudas? Le haces afrenta al Espíritu de gracia. Y esta es la terrible blasfemia que están a punto de cometer el mundo entero, hermanos, todas las religiones, en esa cumbre climática COP27, porque vemos que no solo están despreciando la ley de Moisés, sino que también le están haciendo afrenta al Espíritu de gracia.
Y si la blasfemia aún fuera poca, lo están haciendo en el monte Sinaí, justo donde la gracia de Jesús se derramó sobre un pueblo hebreo esclavizado en Egipto que no merecía ser salvado, porque habían olvidado el pacto, la promesa que Dios había hecho con Abraham. Leamos en Éxodo capítulo 34, versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Ahí vemos cómo el pueblo de Israel halló la gracia de Cristo en el monte Sinaí, porque Dios perdonó a un pueblo que no merecía ser perdonado, porque eran pecadores. Y como ya vimos, eran esclavos. Y luego entonces, hermanos, ¿qué vemos? Que la gracia de Dios se recibe ¿cuándo? En el sábado como día de reposo. Es que ese es el día clave para recibir la gracia de Dios, porque en ese día tú reposas de tus obras, dando testimonio que tú mismo no puedes liberarte, y que la única forma de que tú puedas ser liberado del pecado es por la intervención divina de Dios. Así que cuando reposamos en sábado, damos testimonio de que aceptamos el Espíritu de gracia, y por eso el sábado es un verdadero reposo. Pero, como ya vimos, algunos del pueblo hebreo rechazaron la gracia de Cristo mientras estaban en el monte Sinaí. ¿Y qué les ocurrió a ellos? Murieron. ¿Dónde? En el desierto. Así que cuando empezamos a entrar en este periodo de 7 vacas flacas, a lo cual llamamos desierto, vamos a empezar a ver a muchos que han rechazado la gracia de Cristo muriendo. ¿Y qué pasará, hermanos, cuando algunos de ellos sean amigos o hasta familiares nuestros? Porque lo que ocurrirá en noviembre en el monte Sinaí, hermanos, será una gran blasfemia y afrenta al Espíritu de gracia. ¿Hasta dónde más van a llegar? Hace un año se convirtieron en transhumanos y hoy se reúnen en el monte Sinaí para establecer un pacto climático y ellos mismos dar testimonio de que son hijos de la esclava Agar. Y no contentos con entender el destino que les espera, declaran que deben ser resilientes o resistentes en su forma de actuar y pensar para combatir el cambio climático. Plop, hermanos, si ellos se van a arrepentir de algo, solamente será de llevar bolsa plástica al mercado, o se arrepentirán de violar sus mandamientos climáticos, pero de violar la ley de Dios no se van a arrepentir. Al contrario, se vuelven y se endeudan gustosamente, sabiendo que aquel que pagó sus deudas no se va a volver a bajar del cielo, a dar su vida por ellos y repagar de nuevo sus deudas. Hermanos, entonces las religiones cristianas están llevando esto a un límite impresionante, unificándose con científicos que niegan al Creador. Por supuesto, ellos dicen que venimos del mono y que Abraham y Moisés eran unos cuasi astralopitecos. Y qué bueno que podían saber esos semisimios sobre moralidad. Si ellos andaban en burro, nosotros volamos en aviones supersónicos. Nosotros debemos ser mejores que ellos. Así que esta generación da testimonio de que es más rica y de que ha avanzado más, pero de que es más mala que la generación de Abraham. Porque luego, hermanos, hasta el burro conoce la vara de su amo. Pero esta gente no sabe cuál es la vara de Dios. Plop. Entonces Dios muy pronto tendrá que ponerle fin a esto para salvar a su pueblo amado de una generación mala. Recordemos entonces, hermanos, lo que está escrito en Hebreos, capítulo 10, versículo 30 al 31. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Las 7 últimas plagas de la ira de Dios están por desatarse en el mundo. Y sabemos que precisamente fue en el monte Sinaí cuando el pueblo hebreo se puso a bailar alrededor de un becerro de oro y finalmente se desató la ira de Dios y muchos murieron. Así que nosotros, cuando vemos esto que van a hacer en ese monte Sinaí, hermanos, eso nos muestra que la ira de Dios está a punto de desatarse sobre el mundo. Impresionante. Ojalá más personas se arrepientan de esto que está ocurriendo y despierten ante una terrible realidad que va a tomar por sorpresa a la mayoría de personas, así como ocurrió en la pandemia 19. Y si no se preparan, finalmente, cuando ocurra esta gran sorpresa que están preparando estos líderes religiosos apóstatas, no tendrán la fuerza para resistir ese embate demoníaco de estas religiones caídas en apostasía, que pretenden llevar al mundo a una adoración inmunda al sol, reposando en un día falso de reposo, que es el domingo. Hasta pronto, hermanos.